Capítulo 4. La casa del brujo. Cámpora era la pieza mayor de la cacería, pero no se le podía disparar de manera frontal. Primero había que cercarlo con los perros. En vísperas de la nueva cumbre entre el expresidente y el presidente electo, los medios desataron una campaña de rumores. Uno de los caballitos de batalla fue que el tío había intentado demorar su viaje y Perón lo había conminado a encontrarse a finales de abril. Esa versión ignoraba que Cámpora había propuesto en su telex del 16 viajar a Madrid hacia fin de mes, sujeta la fecha a una posible gira de Perón por Europa y China. El general, que ya no pensaba ir a China, había estado de acuerdo con la propuesta. Otra maniobra para deteriorarlo consistía en hacerlo parecer muy cercano a la estrategia y el destino de Galimberti. Lo cierto es que el tío no criticó al consejero juvenil en público, pero prometió en privado a los políticos de la hora del pueblo que tales desvaríos y excesos juveniles serían sofocados. Cuando los periodistas le preguntaron si Galimberti viajaría con él a Madrid, contestó con su estilo versallesco: «No tengo noticias de que viaje conmigo, pero si piensa hacerlo me sentiré muy cómodo». El loco no lo puso a prueba y partió un día antes acompañado por el dirigente de la Regional 2, Jorge Obeid. Al llegar a Barajas logró contener su tradicional verborrea, anunciando a los periodistas que no haría declaraciones hasta ver al general. Norma Kennedy le había ganado de mano y llevaba ya 4 días visitando Puerta de Hierro. Osinde también se le había adelantado en 24 horas. Esta vez el loco no fue recibido de inmediato. Le aguardaba una inquietante amansadora. Tercamente ajeno a esta nube negra, el tío seguía cumpliendo las tareas que se había fijado, por propia iniciativa, aunque inspirado en la directiva de alta política que el general había impartido para abordar la gran tarea de la reconstrucción nacional. Cámpora se entrevistó con los antiguos aliados del Fresilina y la Hora del Pueblo. La idea era acentuar el carácter democrático y civilista del próximo gobierno. A los políticos de la hora los invitó a comer en el Viejo Savoy, donde se estrechó en un largo abrazo con Ricardo Balbín. Hablando después con los periodistas sobre la nueva cumbre madrileña, admitió que consultaría al general sobre la composición del gabinete y otros temas, porque Perón era el jefe y él un soldado. Él es un eminente político, subrayó, yo soy un aprendiz. En la noche del 26 de abril, mientras Abal Medina leía a su lado en el avión, hizo un balance mental. Tenía buenas relaciones con las fuerzas políticas, tanto externas como internas. Rucci lo había visitado 2 días antes en las oficinas de la calle Córdoba para ponerse a sus órdenes, y hasta el propio Lanusse le había enviado un saludo personal que logró conmoverlo. Era una nota escrita a mano que le llevó un motociclista el domingo anterior a la Quinta de Giles, donde conversaba con sus 3 asesores, analizando posibles candidatos para el gabinete. Él mismo había leído en voz alta el mensaje manuscrito. Doctor Héctor J. Cámpora. Acabo de escuchar misa en familia y acompañado de un significativo grupo de colaboradores de la residencia presidencial. Al celebrar así esta Pascua de 1973, a solo poco más de 30 días de la fecha prevista para que asuma usted el gobierno nacional, considero la circunstancia especialmente propicia para enviarle un respetuoso saludo que deseo pueda ser extensivo a su familia y reiterarle mi deseo de paz, bienestar y amor cristiano para el pueblo argentino durante vuestra gestión como presidente de la República. Con mi mayor consideración, Alejandro Agustín Lanusse, teniente general. Debía admitir que el adversario de estos años lo había tocado, y así lo había dicho, en el porche de Giles cuando terminó la lectura. Tengo que verlo. Para esas fechas ya se había entrevistado por separado con los otros comandantes y pensó que no podía dejar mal a Lanusse frente a su propia arma. A esa altura ya no había peligro de que nadie malinterpretara el gesto. Los asesores coincidieron, aunque el Bebe Rigui acotó: claro que bajo ciertas condiciones. Mario propuso entonces con una sonrisa sarcástica que el Bebe fuera el encargado de ir a ver al Doberman en su cucha para imponerle esas condiciones. El primer encuentro no fue muy placentero.
Después de Pascua, Riggi se presentó en la oficina del brigadier Bortot, jefe de la casa militar, que era su interlocutor oficial, y le dijo en nombre del tío: el presidente electo ha recibido el mensaje del presidente de la República y lo interpreta en su debida dimensión. Traigo una respuesta positiva y la misión de concretar una reunión con la Junta de Comandantes, con una determinada agenda y bajo ciertas condiciones, en el momento en que los intereses del país lo requieran. Un segundito, por favor. Esto se lo tengo que decir al presidente, dijo el brigadier Bortot, y se inclinó sobre el telecomunicador para informar a su jefe. Del otro lado se oyó un auténtico gruñido. Vengan los dos para acá inmediatamente. El hombre que había comunicado el triunfo a Cámpora insinuó una sonrisa fatalista y le indicó la puerta al visitante. Mientras atravesaban las baldosas ajedrezadas de las galerías, el bebé maldijo a Mario por su puntería. El Doberman los esperaba en su cucha, el nuevo despacho presidencial que había hecho construir un año antes en el antiguo salón de invierno. Era más pequeño, pero mucho más cálido y confortable que el tradicional, que seguía usando para actos protocolares y reuniones de gabinete. Pero el bebé no registró los sillones Chesterfield de cuero negro ni las estatuas de David y Alejandro Magno en las hornacinas, sino que observó, con una mezcla de temor y furia, el gigante de pelo canoso que ocupaba el centro de la escena y le ladraba a Bortot. «Déjenos solos, así me puedo pelear con este hombre». «Ah, no, si es así me voy», dijo el enviado de Cámpora, suavizando la amenaza con una sonrisa ambigua. «No se haga el gracioso y siéntese», ordenó el enemigo de todos esos años, señalándole una de las sillas ubicadas junto al escritorio y no los confortables Chesterfield que conformaban un ángulo más relajado en el fondo del despacho. El diálogo fue igual de incómodo que la silla. El bebé repitió el discurso que acababa de recitar a Bortot y Lanuse le contestó muy enojado. «Tenemos que hablar. Ustedes le están dando largas al asunto y se están equivocando». Riggi pensó: a este tipo hay que pararlo o te lleva por delante, y le reiteró que la reunión se llevaría a cabo en el momento oportuno, es decir, cuando lo decidiera Héctor Cámpora. La intuición era correcta y Lanuse aflojó la presión. El diálogo concluyó civilizadamente, pero sin fecha precisa para el encuentro. Al día siguiente, el 24 de abril, Bortot envió al estudio del Bebe un temario tentativo para la entrevista de la Junta de Comandantes en jefe con el presidente electo. El general no lo esperaba en barajas, una forma eficaz de marcar quién era el amo. Lo aguardaban la señora y el señor López Rega, con instrucciones de que fuera rápido a la quinta, además de una nube de periodistas y el canciller español. Aunque la visita no era oficial, el presidente electo marchó hacia Puerta de Hierro con una importante escolta de la policía española. Uno de los periodistas presentes logró poner en sus manos un sobre cerrado que contenía un mensaje de novela negra. «Querido señor presidente, ignoro si le comunicaron que la semana última le telefoné 4 veces a Buenos Aires. Tenía y tengo algo importante que decirle. ¿Sería posible que encontrara unos minutos para poder hablarle personalmente? El artículo que le adjunto lo escribí en un humilde intento de desbaratar algo de lo que tuve noticia. Ojalá haya servido de algo. Respetuosamente y afectuosamente». Sigue. Y a modo de postdata, un ruego más: no hacer mención de esto a nadie si no encuentra antes esos minutos. Agradecido de antemano. Y no había firma, sino una tarjeta profesional unida con un clip, que no era la de un mitómano, sino la de Germán Álvarez Blanco, corresponsal de la Agence France Presse en Madrid. El artículo, despachado 3 días antes, contenía algunos anticipos sobre la cumbre. Algunos temas serían el terrorismo, la unidad del movimiento justicialista, un alto a la infiltración izquierdista y el control de extremismos y estridencias como la recientemente protagonizada por Rodolfo Galimberti. Revelaba después una intriga protagonizada por ciertos dirigentes de partidos barnizados con un tibio tinte peronista y referida a la fecha de la cumbre. Perón habría fijado el 25 de abril, teniendo en cuenta la partida de Isabel y López, que viajarían a Pekín representándolo. Cámpora, según los políticos de Marras, habría insistido
con una demostración de que el presidente electo pretendía exhibir una primera prueba de independencia frente al líder político, doctrinal e histórico del justicialismo. Peronistas bien informados, tranquilizaba el corresponsal, habían calificado como burda la maniobra para dividir a Perón y Cámpora. Las horas siguientes demostrarían una vez más que los ríos sonoros traen piedras. Galimberti recorrió circularmente esas caras patibularias y comprendió que estaba perdido. Allí estaba Osinde con sus orejas lombrosianas, Norma con su bocaza desencajada por la histeria, los canallas de Campos y Damiano, los marginados y resentidos, la es del peronismo, los gatos de Albañal que el viejo de mierda había exhumado para juzgarlo, porque eso era un juicio, no tenía duda. Odió hasta enfermarse esa cara amoratada por la pericarditis y manchada por el eczema, que se acercó hasta el sillón y taconeó militarmente al saludarlo. Luego volvió a taconear para saludar a la Chabela. Al brujo le hizo una seña de lejos, ambigua, que podía interpretarse de cualquier manera, como el reconocimiento de que estaban por cortarle el cuello o la amenaza de que él se lo cortaría al mayordomo en algún recodo del camino. Había alguien más que no conocía, además de Juan Manuel, con su cara de zorro, que había alcanzado una palidez marmórea, y el tío, que observaba su llegada con las cejas alzadas y una expresión de incontenible tristeza. Sonrió de costado, como los tahúres y los guapos, pero le transpiraban las palmas de las manos. Cámpora, que conocía las iras de Perón, sintió auténtico pavor. Lo vio como un bloque de hielo seco abriendo la reunión y afirmando que debía ajustarse el dispositivo del movimiento, para lo cual proponía una ronda de opiniones. Hubo un crescendo en el cuestionamiento. Inicialmente parecía que Aval llevaría la peor parte, porque Osinde y Campos cuestionaron lo que había ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde 22 comunas no tuvieron candidatos y le atribuyeron el paso en falso de Santiago del Estero, donde Juárez destrozaría a López Bustos. Perón los corrigió en relación con Santiago del Estero, donde el doctor Abal Medina actuó siguiendo instrucciones, pero censuró la candidatura de Sánchez Orondo en la capital, afirmando que los nacionalistas católicos siempre habían resultado unos piantavotos. Entonces el metalúrgico Campos abrió el fuego contra Galimberti, evocando sus ataques a la dirigencia sindical. Fue a fondo hasta que logró sacar al loco de sus casillas. Algún día debía reventar, pensó Galimberti. A veces las fantasías se cumplen. 2 años más tarde, la columna norte de Montoneros ejecutó a Campos, que en ese momento era intendente de San Martín. Norma Kennedy fue la encargada de cuestionar la conducción de la juventud peronista por la forma en que se había organizado la rama, por el trabajo en la universidad y sobre todo por las famosas milicias. Galimberti la miraba oblicuamente con sus ojos azules, rojo de furia. Se defendió como pudo, pero el careo con la marimacho del rodete no era imparcial. El viejo daba cabezadas de asentimiento cuando hablaba la Kennedy y por fin intervino asegurando que el anuncio de Galimberti era un disparate y que él había dicho que el futuro era de la juventud, pero no el presente. También insinuó que esa declaración podía suponer una desobediencia a su orden de no innovar. Convertidos en un verdadero tribunal, los dirigentes convocados por el caudillo acusaron a la JP de querer montar un aparato para presionar al futuro gobierno. Norma miraba al loco y sonreía desafiante, como diciéndole: yo les avisé que los íbamos a cagar y los estamos cagando. En un recorte drástico a la autoridad de Abal Medina, la reorganización del movimiento quedó definitivamente congelada y el jefe reiteró que la orden de no innovar hasta su llegada a la Argentina era terminante. Hasta entonces, dijo, hay que dejar trabajar al doctor Cámpora. Muy grave, el delegado reiteró su lealtad y su acatamiento absoluto al comando estratégico. Si un día su confianza me falta, señor general, no permaneceré ni un minuto en el cargo. Perón hizo un gesto con la mano pecosa, espantando esas malas ideas, y luego clausuró el cónclave con un tono menos severo, haciendo un llamamiento a los compañeros para conformar un gobierno amplio donde participaran todos los sectores populares, pero nadie se distendió. Al día siguiente, domingo 29, López Rega declaró:
a los periodistas que ambos dirigentes habían presentado sus dimisiones al término de la cumbre del sábado. No era técnicamente exacto porque Abal Medina aún no había renunciado. También se regodeó comentando que la expulsión de Galimberti se debía a sus imprudentes, arbitrarias y completamente desautorizadas declaraciones sobre el establecimiento de pretendidas milicias. En Buenos Aires, el Comando de Organización aplaudió la purga en un comunicado inmediato. Ese mismo domingo, mientras el brujo lo daba por renunciado, Abal Medina regresó a la Quinta para un encuentro con Perón. El jefe volvió a levantarlo en peso por los resultados electorales en la capital y su imprudencia con los radicales. Al día siguiente, Cámpora se presentó en Puerta de Hierro con un sobre cerrado que contenía la renuncia de Abal Medina. El general entonces mandó llamar al joven secretario general y regresó al tono paternal de antaño. Cortésmente le explicó que Galimberti debía salir de la conducción para no entorpecer un gobierno de unidad nacional, pero que se lo debía tener en cuenta en la reorganización del movimiento. Abal recordó entonces la orden de no innovar y Perón repuso con toda tranquilidad. Tranquilidad. La orden no es mía, son cosas de López. Luego le devolvió el sobre de la renuncia que seguía cerrado y se comprometió a recibir nuevamente a Rodolfo Galimberti. Nada dijo en cambio sobre la posibilidad de nombrar a Jorge Obeid en lugar del destituido. Cuando Abal salió, entraron Cámpora y José Helbart, que almorzaron con el general, la señora y el señor López Rega. Mientras los protagonistas de la cumbre almorzaban en Madrid, un Dodge GT blanco con techo vinílico y chapa de corrientes se detenía en el semáforo de Junín y Cangallo. Al volante iba un suboficial de la Armada y en el asiento trasero viajaba el contraalmirante retirado Hermes Quijada. Eran las 9:10 hora argentina. El almirante sabía que se la tenían jurada y llevaba una metralleta al alcance de la mano, pero no le dieron tiempo de usarla. No había reparado en esos dos chicos montados en una hilera que se les habían apareado y solo pudo ver el fogonazo del primer tiro. El gallego Víctor Fernández Palmeiro, del ERP 22, se bajó de la moto y le metió 5 proyectiles calibre 11-25. Uno le destrozó el cráneo. Luego, el atacante giró en redondo y corrió hacia la moto, pero el chofer del marino que se había parapetado detrás del auto alcanzó a herirlo. Horas más tarde, Fernández Palmeiro se desangró en un departamento porque había fallado la posta sanitaria. Tenía 25 años y una leyenda por detrás. Se había escapado de Villa Devoto haciéndose pasar por su hermano, que era idéntico a él y que se quedó en la celda suplantándolo. La sustitución se había descubierto 10 días más tarde. La Junta de Comandantes reaccionó estableciendo la ley marcial y creando 6 zonas de emergencia. Algunos temieron que los marinos pudieran intentar un golpe. Frondizi, que era amigo del negro Quijada, fue insultado en el velorio y el capitán de navío Héctor Torrent le dijo al propio Lanusse: «Su presencia no es bien vista en esta casa». El general lo miró con desprecio y le contestó bien alto: «Su opinión me tiene sin cuidado». A las 18:30 hora española, la Embajada Argentina en Madrid recibió un télex redactado personalmente por Lanusse y dirigido al presidente electo Héctor J. Cámpora, donde le reiteraba el pedido de un encuentro personal que ya le había formulado el 18 y el 22 de abril y que ahora revestía el carácter de muy urgente. El tío lo conversó con Perón y resolvieron contestar de inmediato. El presidente electo mandó otro télex anunciando que viajaría al día siguiente, 1 de mayo, y que de inmediato se pondría en comunicación con la Junta de Comandantes. Perón, siguiendo su vieja costumbre, se negó a condenar el atentado. «Eso no es cuestión mía, es cuestión del gobierno», y Cámpora, subrayando tácitamente que se trataba de una fracción del ERP, declaró que esos actos de violencia eran ajenos al movimiento justicialista. En la Chacarita habló un viejo conocido del peronismo, el contraalmirante Horacio Mayorga. «Es difícil sustraerse a la tentación de ordenar primero el país para entregarlo después», provocó el marino, agregando: «Cuando esté verdaderamente limpio de asesinos, demagogos, mercaderes de poses y de palabras impostadas, incapaces de construir pero sí de matar, pervertidores de una juventud violenta de la que ahora están presos». Entre purgas, intrigas y atentados, Perón y Cámpora mantuvieron largas conversaciones sobre el futuro gobierno, en las que Abal Medina quedó notoriamente relegado.
Contrariamente a lo que dijeron entonces varios enviados, Perón solo lanzó un nombre propio para el gabinete, el de su secretario privado, José López Rega. En cambio, de manera directa o a través del brujo, se reservó el derecho de veto. Cuando el tío sugirió que la señora ocupase el Ministerio de Bienestar Social, lo cortó tajante. No, no, a Isabelita dejémosla en la fundación como Evita. Al ministerio puede ir este muchacho que me hace de secretario. Cámpora se quedó un tanto confundido por la respuesta, porque él le había ofrecido la fundación a la señora y la había percibido fría ante la propuesta. Ella también le había sugerido que nombrase a López Rega en Bienestar Social. A Helbart lo propuso sin nombrarlo, como si se tratara de una decisión corporativa. El Ministerio de Economía tiene que ser para la CGE. Perón también aconsejó el criterio corporativo para elegir al titular de trabajo. El tema debían resolverlo Rucci y Miguel, como líderes de la CGT y la 62. El único problema era que no se los podía poner fácilmente de acuerdo. En las otras áreas se abstuvo de dar nombres, incluyendo el estratégico Ministerio del Interior. En Borrador y Tanteando, Cámpora mencionó a Jorge Tayana como posible ministro de Educación y a Antonio Benítez como titular de Justicia. El general estuvo de acuerdo. Luego, con cautela, sabiendo que Perón no lo quería, se atrevió a sugerir a Raúl Matera. Podía tener a su cargo un eventual ministerio de planeamiento, una nueva cartera que requería reformar la ley de ministerios. Para su sorpresa, Perón lo vio como una astuta maniobra que podía otorgar prestigio al gabinete. El general insistió mucho en no irritar innecesariamente al ejército con una purga que barriera con todo el generalato, y le sugirió al delegado cautela y flexibilidad en la designación del futuro comandante en jefe. Unos días antes, Solano Lima había conversado con Perón y Cámpora sabía que el vicepresidente electo abogaba decididamente por López Saunfranc, que era la carta más conservadora. Él, por su parte, seguía manteniendo en relación con el poder militar la intransigencia que hasta ese momento le había dado tan buenos resultados. En su informe mensual le había comentado al general: este congelamiento a que sometimos a los altos mandos les creó una ansiedad por tomar contacto conmigo que los ha llevado finalmente a decidir, en reunión de junta de comandantes, solicitarme una entrevista. De mi parte les he requerido ante todo, y sin que ello implique conceder la audiencia, un temario sobre los puntos que desean tratar. Los comandantes, se explicaba luego, le habían planteado estos puntos: subversión, traslado de detención de Rawson, amnistía, politización de la justicia y milicias populares. En principio he pensado que algunos puntos del temario son improcedentes y fuera del ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas dentro de un orden constitucional. El general estuvo de acuerdo, pero insistió en no cargarse a todo el generalato, y mucho menos en poner un retirado al frente del ejército. En cambio, sugirió un retirado para jefe de la Policía Federal, su viejo camarada, el general Heraclio Ferrazano. Cámpora propuso para la vicepresidencia primera del Senado a un hombre de su confianza, Alejandro Díaz Vialet, y cometió una gruesa equivocación al sugerir a Raúl Lastiri para la presidencia de la Cámara de Diputados. Apunte más alto, dijo el general, pero acabó aceptando la propuesta. Cuando cerraron el tema gabinete, Cámpora leyó el punto 7, mensaje para el 25 de mayo, y le rogó que le indicara alguna sugerencia. Como el jefe lo miró sin decirle nada, él dijo que se inspiraría en los mensajes del general al Congreso para redactar el suyo. Por fin, tragando saliva, le reiteró de viva voz lo que ya le había escrito: el deseo de todo el pueblo argentino y el mío propio es el de contar con su presencia en suelo patrio el día 25 de mayo. El jefe, afable, volvió a negarse. El 1 de mayo, el jefe recibió a Galimberti y a Obeid. Al salir de la quinta, el loco les dijo a los periodistas que no podía hacer declaraciones. No puedo hablar porque me juego la cabeza, dijo el decapitado. También guardó silencio en Ezeiza. En Buenos Aires le esperaba todavía la reprimenda de la Orga, que no sabía cómo calmar la ira del viejo. Le ordenaron dar un paso atrás y mantenerse en un discreto segundo plano. Las regionales de la JP acataron la purga y suspendieron una proyectada Marcha de la Liberación, para evitar que los enemigos del país saquen ventaja. Querían hacer buena letra ante el viejo, que en su mensaje por el Día de los Trabajadores había pedido suma prudencia y serenidad.
Antes de regresar a la Argentina, el presidente electo dio una versión piadosa sobre la remoción del consejero juvenil, a quien reconoció el haber cumplido una importante etapa en la conducción táctica del justicialismo. Sus palabras contrastaron notoriamente con las del señor López Rega. Luego negó que el doctor Abal Medina hubiera renunciado y rechazado versiones sobre desinteligencias entre él mismo y Perón. Nada, absolutamente nada hay detrás de esos malintencionados rumores esparcidos por no sé ni me importa quiénes sobre pretendidas discrepancias entre el general Perón y yo, porque nada me apartó ayer, me aparta hoy, ni me apartará mañana de mi lealtad hacia él. Pocas horas antes de tomar el avión, el tío fue con el general a los estudios de televisión española, donde Perón fue entrevistado vía satélite para Canal 13 de Buenos Aires. Perón reiteró su tesis conocida sobre la violencia. No parecía haber cambiado la línea. El país, dijo, no puede ser pacificado por el ejército y la policía, sino por un poco más de libertad y mucha justicia. Sin embargo, les pidió a Osinde, Kennedy, Campos y Damiano que se quedaran unos días en Madrid para redondear algunas cosas. Para esas fechas, yo había quedado completamente fuera del círculo aúlico y sin ninguna tarea a la vista, había regresado a mi puesto de redactor en La Opinión. El tío, Héctor Hijo y el propio Mario habían dejado de llamarme y nadie me explicó por qué razón había caído en desgracia. Con el único cámpora que me veía era con Pedrito, tan bohemio, enamorado de la resistencia y marginado de la manija como yo, aunque mejor conocedor de la historia peronista y por tanto más certero en los pronósticos. Una noche caminábamos por Córdoba y Callao hablando de la purga de Madrid y Pedrito profetizó: ojo con enojar al general, porque el día que empiece a dar goma, la nuce, se nos va a aparecer un nene de teta. El tío me confesó la verdad 2 años después de los hechos con un furcio insuperable. La casa del brujo comenzó con usted, Miguel. Estábamos en su pequeño escritorio en un consultorio dental de la colonia Polanco en el exilio mexicano. El tío se sintió obligado a darme la explicación que nunca le pedí. Fue antes incluso que lo de Galimberti. Yo, como se lo habrá imaginado, pensaba llevarlo a usted a una importante función de gobierno, pero cuando el señor López Rega vio su nombre, me dijo: no podemos poner los medios de comunicación en manos de un marxista, y lo tachó de la lista. Recién supe en aquel momento por qué no me habían nombrado secretario de prensa de la presidencia y por qué había empezado a tomar distancia de mí a partir de aquella noche tan distinta al 11 de marzo, que fue el 15 de abril. Norma Kennedy y Brito Lima me habían marcado ante el brujo. También Raúl Lastiri, que él me había tenido un sonado incidente, con el que había tenido un sonado incidente a gritos en el aeroparque, durante la campaña de la segunda vuelta. Pero sobre todo me habían puesto en evidencias mis propios compañeros, en su voluntad demasiado notoria por asegurar mi ingreso a la Rosada. La JP me había nombrado al frente del equipo de medios de comunicación y me había hecho participar como orador de un explosivo acto en Luz y Fuerza, donde se dieron a conocer comunicados de FARC y montoneros, y se sabía que tenía el apoyo de las principales agrupaciones gremiales vinculadas a la comunicación: el Bloque de Prensa, el Sindicato de Publicidad, la Federación Gráfica Bonaerense y la Asociación de Cine Peronista, heredada del Grupo Cine Liberación, además de núcleos tecnopolíticos como el Comando Tecnológico de Licastro. Por si fuera poco, era el secretario de prensa de Cámpora y la mano derecha de Mario Alberto, algo que preocupaba más a López Rega que mis posiciones ideológicas. Yo ignoraba entonces que una rápida acumulación de poder, si no es silenciosa, engendra una fuerza reactiva igual o superior. Mi presencia en la Secretaría de Prensa constituía una amenaza para demasiados intereses creados o a crearse, como el negocio que el brujo pensaba hacer con la instalación de la televisión en colores. Era inevitable que los eternos sirvientes del poder le hicieran el juego al brujo y me atacaran. Y bastante lógico que uno de los más virulentos fuera el señor Neustadt, que en su programa televisivo del jueves 19 de abril recordó que yo había trabajado 6 años antes en la oficina de prensa de la General Motors y que era un recién llegado al peronismo. Al día siguiente, el secretario de prensa del movimiento, Jorge Bernetti, emitió un comunicado recordando que yo era un exponente de la militancia de los trabajadores de prensa, que se había enfrentado con la dictadura denunciando la represión y la entrega, en tanto Neustadt había sido desautorizado por Perón. El antiguo portavoz de Teseire
Volvió a la carga con una carta enviada a los diarios donde aclaró que no me reprochaba camaleonismo político, lo cual hubiera sido gracioso tratándose de él, sino que me acusaba de practicar el contrabando ideológico. Yo quise responder a esa nueva delación con todo rigor, pero entendí que debía consultarlo primero con Cámpora. No se preocupe, dijo el tío, y añadió enigmáticamente. En el momento oportuno yo le voy a contar algo sobre ese señor para que usted lo haga público y todo el mundo conozca la calaña moral del personaje. Preocupado por temas infinitamente más trascendentes, el tío demoró meses el cumplimiento de la promesa. Yo pensaba en una respuesta alternativa cuando se produjo una feliz circunstancia judicial que me permitió contestarle a Neustadt y terminar de pagar mi departamento de la calle Moldes. El 16 de mayo, la Cámara Segunda de Apelaciones del Fuero Laboral confirmó el fallo del juez de primera instancia que condenó a Neustadt al pago de 3.274.486 pesos, unos $2.500 de la época, más intereses y costas en concepto de indemnización por despido injustificado. El juicio se había demorado sugestivamente durante los últimos 3 años de la dictadura y concluía casualmente cuando estábamos por llegar al gobierno. La Sala Segunda respaldaba letra por letra el fallo del juez Jorge Canale, y este era elocuente. Neustadt, mi empleador, había cometido una injuria gravísima al denunciarme a la Policía Federal. Saqué fotocopias de la resolución judicial y me presenté en la sala de prensa de tribunales a distribuirlas entre los colegas. Al día siguiente salió la sentencia publicada en todos los diarios. Neustadt no me atacó más, pero la casa del brujo siguió adelante. Cercano ya, el 25 de mayo, Mario Cámpora me invitó a las elegantes oficinas de Córdoba y Libertad, donde había orden y secretarías en vez de pasión y lúmpenes. En su estilo cardenalicio, no se disculpó por el olvido en que me habían dejado caer, ni me anticipó que pensaba ubicarme en un recoveco de la presidencia, pero presentí que la escena estaba cargada de metamensajes. La mueca de sonreír le tajió un par de veces la cara y dijo, como si fuera un novato en esas lides: ¿Viste cómo ha cambiado todo de un día para otro? Es el poder, viejo, el poder. Es impresionante. Demoró 20 años en decírmelo, pero en ese mismo momento intuía que el poder ya se había perdido. Hasta el 11 de marzo había una meta bien definida, con amigos y enemigos bien delineados, pero desde la escena en el Claris, en París, lo único claro para él era que Perón dejaba a Héctor Cámpora librado a su suerte. Por aquellas fechas, el brujo intensificó sus intrigas de gran Grignol contra los Cámpora, incorporando a los mensajes por Telex saludos a Mario y de Mario para poder decirle a Perón: vea general con quién se comunica usted. Cree que habla con el tío, pero en realidad habla con el sobrino. Luego se superó en la bajeza, llegando a trucar fotos de otro Cámpora sobreimpreso en una orgía tenebrosa.